Bendiciones, Dios me familia. los bendiga, Qué saludos. bueno poder estar con ustedes aquí una noche más en Tallercito de Oración. Sumamente contento de estar otra noche más por acá. Definitivamente. Amén. Y si estuviste con nosotros la semana pasada, sabe que estamos tocando un tema acerca de la oración, ¿verdad? Enséñanos a orar es una serie que estamos haciendo durante este mes de enero. Y esta es la segunda parte, así que si no la has visto, ve a nuestras redes, visítanos, búscalo para que te pongas al día. Amén. Amén. Y en esta noche vamos a estar tocando varios puntos importantes acerca de Enséñanos a orar, que así lo hemos titulado, pero entre ellos lo que es voluntad, propósito y comunión correcta. No sin antes presentarle al Señor esta noche, así que vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Señor y Padre bueno, te damos gracias, mi Dios, por esta nueva oportunidad que tú nos das de reunirnos aquí en el tallercito de oración. Dándote gracias, mi Dios, por cada uno de nuestros hermanos que Padre. se conectan semana tras semana para buscar tu rostro, mi Dios. Un privilegio grande y enorme poder hacer esto para tu gloria y para tu honra, Señor. Y te damos gracias, mi Dios, por cada uno de ellos, mi Dios, poniendo sus peticiones, Señor, y las nuestras ante ti, teniendo claro, Señor, que tu voluntad siempre va a ser la que va a prevalecer, Señor, en nosotros, porque es buena, mi Dios, y agradable y perfecta para cada uno de nosotros, mi Dios. Te pido, mi Dios, que tú nos uses con poder, que cada uno de los hermanos, Señor, sea edificado, mi Dios, en la noche de hoy por la palabra que tú has de traer a través de la reflexión en la noche de hoy, en este tema tan importante, Señor, que nos acerca, Señor, a tu trono, mi Dios, porque no hay nada más hermoso que orar, pero cuando oramos con propósito, Señor, hacemos que el cielo, Señor, abra su oído hacia nosotros, Señor, y que tú nos escuches. Gracias, mi Dios, porque estás siempre presente, Señor, porque tus ángeles nos guardan y nos cuidan, Señor. Y no solamente a nosotros, también a todos nuestros familiares, Señor, y a toda la gente que nos rodea, Padre. Permite, Señor, que este mensaje cale profundo en cada corazón, Señor, que lo escuche, Señor, y que tu palabra sea, Señor, de edificación a todos nosotros, Padre. Ponemos todo en tus manos y te damos gracias, mi Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, acerca de este tema, Enséñanos a orar, y mencionábamos que muchos de ustedes nos pidieron, ¿verdad?, que pudiéramos hablar en este 2026 acerca de cómo nosotros podíamos tener esa relación más íntima con nuestro Señor, tener ese tiempo devocional. Y sin duda teníamos que comenzar hablando sobre cómo oramos, cómo nos presentamos, ¿verdad?, ante el Padre. Y es importante que sepamos que la oración efectiva comienza con esa purificación. Hablábamos, ¿verdad?, de ser santos, de cómo nosotros nos purificamos. Y continúa con una comunión y culmina alineándose con la voluntad y el propósito de Dios. Nosotros nos acercamos al Padre, ¿verdad?, presentamos, ¿verdad?, nuestra oración, pero es importante que podamos aceptar cuál es la voluntad del Padre y que se alinee al propósito de Él, que es el propósito que es perfecto. Amén. Y es importante, el primer punto que vamos a estar hablando es acerca de esa purificación antes de orar. Esto, ¿verdad?, basado en el contexto del Antiguo Testamento, el sacerdote no podía entrar sin sacrificio. Dios es el mismo. Lo que cambió fue el sacrificio. Lo estábamos hablando la semana pasada porque en el Antiguo Testamento, pues los sacerdotes tenían que vestir de cierta forma, tenían que comer unos alimentos, utilizar una agua específica, vestirse de una forma específica, y los que no cumplían con este requerimiento y accedían a entrar a la presencia de Dios en ese lugar santísimo dentro del templo, lamentablemente perdían la vida. La Biblia así los especifica y pone, ¿verdad?, las historias de lo que ocurrió. Inclusive enseña historias de personas que profanaron los alimentos y también pasaron, ¿verdad?, por el desenlace de su vida, porque Dios es celoso con lo suyo y con todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con su presencia. No es que haya cambiado Dios, Dios sigue siendo el mismo. La diferencia es que hoy es un Dios más misericordioso, y a través del sacrificio de Jesús, pues nosotros no tenemos que hacer los sacrificios que ellos hacían con los animales, pero la misma, ¿verdad?, la misma santificación que hacían ellos, la misma purificación es la misma que Dios espera de cada uno de nosotros, y fue lo que estuvimos hablando desde la semana pasada, y hoy vamos a seguir tocando, ¿verdad?, este tema.
Y adentrándonos a lo que es la purificación, hay 3 puntos importantes, y es que dentro de una purificación, cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es la oración, en purificar hacemos confesión, hay perdón y hay una limpieza. Y la primera oración no es: Señor, dame, Señor, yo necesito, Señor, esto, lo otro. Es que podamos decirle al Padre: Señor, límpiame de todo aquello que a ti no te agrade. Amén. Mira como dice la palabra del Señor en Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es una invitación que, ¿verdad?, que nos dice la palabra del Señor de cuando nos presentamos en oración. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que aceptar ¿verdad?, nuestras fallas, para que ese corazón Dios lo limpie, entonces podamos llevar una oración completamente al Señor. Y aunque más adelante vamos a estar hablando sobre un ejemplo bíblico que el Señor da en la oración, y en ese caso el ejemplo bíblico no comienza específico donde uno pide perdón, es importante hacerlo, porque dentro de esa oración que la vamos a estar tocando eventualmente, vamos a ver que el Señor incluye ese momento en dicha oración. El Señor pide que nosotros pidamos perdón por lo que hacemos. Inclusive cuando leo esto me recuerdo que también en alguna parte de los Salmos el rey David especifica diciendo que no solamente pido perdón por aquellos pecados que me acuerdo, sino por aquellos que me son ocultos, inclusive por los que hasta se me han olvidado. Que cuando nosotros nos presentamos en oración al Señor, tenemos que ser intencional en que: Señor, perdóname las faltas, inclusive, Señor, perdóname las faltas de las que ni me acuerdo. Y a todos nos ha pasado. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos usado la frase que dice: perdóname si te ofendí en algo. A veces sabemos por lo cual cometimos el error, pero a veces somos humanos y cometemos errores y nos llevamos enredados a un montón de personas y Vamos, que a veces muchas cosas no nos dimos quizás cuenta, no yo hicimos a pienso que no conciencia. te ofenden y No quizás lo te pueden no ofender. lo hiciste a conciencia, pero Correcto. literalmente ofendiste. Y por esa es que nos invita a que pidamos perdón por todo, no por las que nos acordamos, sino también hasta por las que no nos acordamos. Y es que cuando nosotros vamos en oración al Padre, el pecado puede interrumpir esa comunicación que nosotros tenemos con el Señor. No el amor de Dios, sino, ¿verdad?, el mantener, el tener conciencia de eso que nosotros sabemos que no hicimos bien. Y Dios sigue siendo Padre, pero la relación se ve afectada si no hay ese arrepentimiento. Cuando realmente nosotros tenemos conciencia de eso y continuamos, ¿verdad?, pasando de largo. Sabemos que hay un error, pero continuamos de largo y decimos: Padre, Señor, aquí me presento. No, mira, usted si tiene conciencia, y como decía Joaco, y aunque quizás lo haya olvidado, preséntalo al Señor también. Señor, quizás he fallado en algo que no recuerdo, te pido que me perdones, limpia mi corazón, purifícame y ayúdame, ¿verdad?, a que eso no se vuelva una costumbre, a que no lo vuelva a repetir, para poder ser santo y para que esta oración, ¿verdad?, llegue a ti. Mira lo que dice la palabra del Señor en cuanto a este tema. Isaías capítulo 59, versículo 2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Que es específicamente lo que estamos hablando. Si nosotros tenemos, como dicen por ahí, esos secretos ocultos, esos esqueletos ocultos, pues lamentablemente el Señor no va a tener, ¿verdad?, una misma relación con nosotros, no porque Él no quiera, es porque nosotros no estamos haciendo lo correcto. El Señor quiere que nosotros nos purifiquemos, confesemos nuestros pecados ante Él, para que esa relación sea completamente abierta ante el Señor y no tenga ningún tipo de obstáculo, para que esa oración llegue ante el trono de Él. Oye, el Señor lo sabe todo. El Señor sabe lo que nosotros olvidamos, Él lo sabe también. Por eso es importante que usted haga esa mención: Señor, hasta lo que yo no recuerdo, hasta lo que hice, que quizás para mi hermano fue una ofensa, pero quizás yo lo vi como que todo está bien, hasta en eso te pido perdón. Mira, lo que te estaba hablando ahorita, el salmista nos dice en el Salmo 19, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y la enseñanza clave lo dice aquí: la oración madura reconoce que dependemos totalmente de su gracia, porque sin gracia
no tendríamos ni un minuto de Así break. es. Es su misericordia la que nos mantiene vivos aquí, porque el Señor es demasiado de bondadoso con nosotros, que aún fallando constantemente, Él tiene misericordia. Pero eso no puede ser, ¿verdad? La excusa como para seguir fallando. No, nosotros tenemos que buscar arrepentir nuestros pecados y apartarnos de Él para no seguir teniendo consecuencias negativas en nuestra vida y vivir una vida en obediencia. Amén. Porque si usted sigue cometiendo los mismos errores a conciencia, usted no va a tener una relación estrecha con el Señor y su oración no va a tener sentido y su vida y su relación con Dios va a estar completamente fragmentada. Es cuando nos dedicamos ¿verdad? A hacer todo lo posible por mantenernos en obediencia, que uno empieza a ver el verdadero cambio en uno como hijo de Dios, y el cambio se nota a niveles de que otras personas lo van a reconocer y esa relación entre nosotros y Dios se hace más estrecha y más fuerte. Así es, así que ese primer punto importante, que cuando usted vaya a orar al Padre, usted ore por esa purificación para que el Señor limpie, ¿verdad? Todo eso. Amén. Otro punto que queremos tocar es que ya no hay sacrificio de animales como se acostumbraba a hacer, ¿verdad? Y nos habla en la palabra. Ahora hay una sangre perfecta, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. No entramos por méritos, entramos por la sangre de Cristo. Y cada vez que nosotros oramos y pedimos perdón, no repetimos ese sacrificio, aplicamos el El que sacrificio. ya fue hecho, porque Amén. es más que suficiente. Por eso nosotros pues tenemos, ¿verdad? La bendición en cierta forma de no tener que recurrir a las prácticas que se tenían que hacer en el pasado. Cuando uno lee el Viejo Testamento y ve todas las prácticas que se tenían que hacer para purificación de pecados, o sea, porque habían diferentes tipos de, ¿verdad? De rituales para diferentes tipos de ceremonias para esto de los pecados. Tienes que hacer diferentes cosas y consagrar diferentes cosas para algo clave. Ya nosotros, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, nos evita esa parte. Ahora lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios es aceptar nuestras faltas ante ese sacrificio y esa sangre que ya fue derramada Amén, por hermoso. nosotros en la cruz. Y aunque esa sangre ya que fue derramada nos libra y nos perdona de todos nuestros pecados, es importante que nosotros que seguimos pecando, que seguimos fallando, nos acordemos de ese sacrificio, que no fue en vano, que no fue que Él murió en la cruz por nosotros porque fue algo superficial, no, fue una muerte bien difícil, y cuando la lees y profundizas en lo que Jesús pasó, oye, hay que ser bien más que agradecido, no hay palabra para poder, ¿verdad?, entender lo que Jesús hizo por nosotros, y lo mínimo que nosotros podemos hacer es prepararnos siempre ante Dios cada vez que vamos a orar. Señor, mira, perdona nuestros pecados, limpia mi corazón, hazme una nueva criatura. Amén. Quiero caminar bajo tu propósito y bajo tu, ¿verdad?, tu calendario, todo lo que tienes puesto para mí. Y yo te aseguro que el Señor va a alinearte, ¿verdad?, a su propósito, y vas a lograr poder caminar con Él. Amén, Amén. así es. Y así lo recalca lo mismo que estabas hablando en Primera de Juan 1:7, que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia De de todo todo pecado. pecado. Amén. Así Ahí lo es. resumió todo lo que acabo de decir, Y está en la prácticamente. palabra. Y está en la palabra. Otro punto importante, como saben, mencionamos el primero que es la purificación. Segundo punto, ¿verdad? Esa sangre perfecta que nos limpió de todo pecado. Y otro punto que vamos a hablar es cómo debemos presentarnos hoy ante Dios. Antes el sacerdote debía lavarse, debía vestirse correctamente, lo mencionamos al principio, y prepararse con intención. Mira, la palabra de Dios lo dice aquí en Levítico 16:4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá con un cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y no era cualquier agua, era un agua específicamente para ese ritual en específico. Eso era lo que tenía que hacer en aquellos tiempos el sacerdote. Hoy en día nosotros hacemos algo que no es precisamente eso, pero sí tenemos que tener un acto de purificación para estar ante la presencia del Señor.
Y ese acto, nosotros como en nuestro interior, nosotros ahora nos vestimos de un nuevo hombre, cuando aceptamos a nuestro Señor, nos Amén. limpia de todo pecado, nos vestimos de ese nuevo hombre y esa santidad hoy es lo mismo que tener esa identidad restaurada en Y Cristo. lo dice su palabra en Efesios 4, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Así Amén. que ese nuevo hombre que Él crea en nosotros es la armadura, no es para pelear, ¿verdad?, con la gente, es para mantenernos firmes en la presencia de nuestro Dios. El Señor crea esa coraza hermosa, ¿verdad?, que nos llena de su fe, nos llena de esperanza, nos llena de alegría, nos llena de gozo. Y por eso es que nos hace un nuevo hombre en el Señor y nos limpia de todo pecado. Y nos deja unas instrucciones bien específicas, así como en el pasado las tenía el sacerdote, Él nos deja nuestras propias instrucciones y las Amén. puedes ver aquí. Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 20 nos dice su palabra. Vestío de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo, mira, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Así que las Amén. instrucciones están en su palabra. Así como en un pasado el sacerdote tenía que ponerse ¿verdad?, su vestidura y lavarse, el Señor nos pide hoy que nos vistamos con su coraza, que usemos el yelmo, que tengamos la palabra del Señor y que Amén. tengamos la fe como escudo para poder, ¿verdad?, resistir todos los dardos que el enemigo, que es el único que lo va a estar susurrando cualquier cosa que vaya en contra de lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo quiere poner en duda. Usted tiene que armarse con esa fe del Señor para poder resistir al enemigo. Y con esta forma es que nosotros nos mantenemos ready para entrar a la presencia del Señor. Amén, así es, definitivamente, con una purificación, con manos limpias, con un corazón puro. No cualquiera entra, ¿verdad?, a esta presencia. Entra el que decide vivir limpio. Amén. Amén, el que decide decirle, Señor, limpia mi corazón, limpia mi alma, y quiero vivir una vida, ¿verdad?, que sea agradable a ti. En el Salmo 24, el capítulo 24, versículos 3 y 4, nos dice el salmista, mira, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es decir, si nosotros queremos vivir acorde con lo que, ¿verdad?, el Señor quiere para nosotros, simplemente hay que tener un corazón limpio y no hacer las cosas malas. Hay que vivir con el propósito que Dios tiene para con nosotros en nuestra vida. Nosotros no podemos, ¿verdad?, decir somos hijos de Dios y andar como la gente del mundo. Tenemos que marcar una diferencia. Y Definitivo. para que esa diferencia se marque, nosotros tenemos que vivir la palabra del Señor en obediencia. Y una vez aprendamos a vivir la palabra en obediencia, cuando nuestras oraciones son elevadas al Señor en su propósito y en su voluntad, van a ser escuchadas. Así es, y ese es el punto número 4 que queremos tocar, ¿verdad? El último punto que vamos a tocar en esta noche, que es lavados por la palabra de Dios. Y uno puede ser lavado por la palabra de Dios cuando uno realmente obedece los estatutos, los mandamientos de nuestro Padre
Y por eso es importante que no solamente nosotros, como mencionaba Joaco, no solamente usted lea la palabra, sino que usted la obedezca, que usted la viva y que usted, mira, la guarde y la practique día tras día. La palabra no nos lava por ser leída, nos lava porque, ¿verdad? Somos obedientes a ella. Amén. En el Salmo 119, versículos 9 al 11 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes de desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si te das cuenta, en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que hacer un ritual con una agua purificada. Hoy en día nosotros tenemos que vivir en obediencia y la palabra de Dios es quien nos lava. No hay mejor agua purificada. Amén. Como lo dije la semana pasada en ese ¿verdad? El salmo que dice que tenemos que ser como un árbol plantado junto a corriente de agua. Pues esa corriente de agua es la palabra del Señor para que ese árbol que se planta al ladito de ese río crezca y dé su fruto a su tiempo, porque una vez nosotros nos estamos purificando y lavando a través de la palabra, pues nosotros vamos a crecer espiritualmente y eventualmente vamos a dar frutos, y esos frutos van a ser reconocidos y Dios va a hacer con nosotros grandes cosas. Pero tenemos que hacer esto antes, ¿verdad? Para poder tener una vida acorde con el Señor. No podemos saltarnos a unas etapas. Tenemos que seguir las ordenanzas que Dios nos dio. Se las dio en el pasado a su pueblo, en esos momentos cuando lo especifica en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día nosotros también tenemos nuestras reglas y nuestras normas que seguir. Y muchas veces nos cuesta, pero si no las hacemos, pues ¿sabes qué? Estamos en desobediencia. Tenemos que vivir una vida en obediencia a la palabra del Señor. Amén, definitivamente. Y en conclusión de estas dos primeras series que estamos hablándoles acerca de cómo aprender a orar, a tener esa intimidad con el Señor, es importante que sepan que orar con el Padre es un privilegio sacerdotal, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada que somos sacerdotes, estamos separados para el Señor, y eso es un privilegio, que usted pueda tener ese tiempo con el Señor, de sacar esa intimidad. Es importante que nosotros podamos entrar con reverencia, importantísimo, también con respeto, reconociendo quién es nuestro Padre, nuestro dueño, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro punto importante, que podamos ser purificados por Cristo, que podamos reconocer esas faltas y saber que ya hubo un sacrificio en el madero, en la cruz, donde el Señor, ¿verdad?, derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados. Y que oramos, importante, no por los deseos, ¿verdad? Si vamos a presentar nuestras peticiones ante el Padre, pero es importante que podamos orar y que la oración vaya alineada a la voluntad y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Que usted finalice la oración y sí, hable con el Padre, pero le diga: Señor, que sea tu voluntad y no la mía, porque la voluntad del Padre siempre va a ser la mejor para sus hijos. Así que usted en esta noche, en este momento, ¿verdad?, pueda decir: Señor, enséñanos a orar para que esta oración vaya y se eleve a ti, que no solamente sea hablarte o hablarte por hablar, sino que nos podamos presentar correctamente delante de ti, Señor. Amén. Que tenga un propósito, que lo que estemos haciendo tenga sentido completamente. Tenemos que buscar la manera en este nuevo año que estamos comenzando para hacerlo de esta forma y hacerlo una práctica constante, para ver verdaderos resultados en nuestra vida y que podamos ver las peticiones que se alinean a Dios, a la voluntad de Dios, y eventualmente esas peticiones y todas esas, ¿verdad?, deseos que tenemos, el Señor es el que va a contestarlas según su voluntad. Pero para poder hacer eso nos tenemos que alinear y tenemos que buscar hacer las cosas como Dios nos pide. Así es, y sacar ese tiempo con el Padre. Así que la próxima semana continuaremos hablando, ¿verdad?, en esta serie de Enséñanos a Orar. Excelente tema para comenzar este 2026. Así que ya más nunca diga, ¿verdad?, no sé orar, no sé cómo presentarme. Hay muchos puntos claves que hemos brindado desde la semana pasada para que usted los repase, los escuche. Sí, esto literalmente es como para que usted tenga un checklist y vea Yes. dónde estoy necesitando, ¿verdad?, tomar atención, qué cosas tengo que mejorar, qué cosas ya estoy aplicando, que tengo que seguir haciéndolas para que nuestras oraciones tengan la proyección que Dios quiere que tengan
y sean contestadas de la manera que van a ser contestadas. Así es. Porque no es hablar como porque estoy hablando con cualquiera, no. Teniendo la conciencia, no, yo estoy hablando con mi Señor. Y cuando tú dices Jesús es mi Señor, es que Él es el dueño de todo. Y cuando le damos la importancia a esa palabra, es decir, nos estamos reconociendo, le estamos poniendo un grado superior a nosotros. Por lo tanto, no estoy hablando con cualquiera. Estoy hablando con el dueño de mi vida, quien dirige mis pasos, quien eventualmente me va a dar la corrección y me va a dar el camino y la ruta que yo debo seguir. Y para poder tener esa elegancia con Dios, nosotros nos tenemos que preparar ante Él. Así como lo hacían esos sacerdotes en el Viejo Testamento, hoy nosotros somos los sacerdotes que tenemos que, ¿verdad?, purificarnos a través de su palabra, santificarnos y separarnos para llegar a su presencia. Amén, así es. Así que vamos a orar en esta noche, este tiempo maravilloso, el privilegio que Dios nos ha dado de poder aprender más de su palabra, aprender cómo presentarnos delante de Él. Oramos. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres bueno, porque eres un Dios de misericordia, eres un Dios que por tu gracia nos permites estar aquí reunidos, Señor, para aprender más de ti, para entender tu palabra, entender cómo presentarnos a ti, Señor. Yo te pido en esta noche que seas tú limpiando nuestros corazones, nuestra mente, Señor, de todo aquello que a ti no te agrade, Señor. Si en algo hemos ofendido, hemos fallado, Señor, que tú borres todo eso, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en algo que a conciencia o a no a conciencia, Señor, hemos hecho, Padre, para poder separarnos para ti, Señor. Sí. Espíritu Santo de Dios, habla nuestras vidas día a día, Señor, para poder, Padre, tener conciencia, Señor, de cuáles deben ser nuestros actos, de cuáles deben ser nuestras formas de hablar, de pensar, de actuar, Señor. No queremos ser piedra de tropiezo para nadie, sino que otros puedan verte reflejado, Señor, a ti en nuestras vidas, Señor, y quieran de eso que tú has puesto en nuestros corazones, Señor amado. Permite que en esta semana que apenas acaba de comenzar, podamos caminar contigo de tu mano, Señor, podamos separar tiempos para ti, Señor, separar tiempos para santificarnos, Padre, para poder entender tus mandamientos y sobre todas las cosas obedecerlos, Señor, porque queremos agradarte a ti. Padre, oro por cada uno de nuestros hermanos que nos está escuchando, que nos está viendo. Señor, si alguno está pasando por algún momento difícil, tú lo conoces, solo tú lo conoces, Padre. Que seas tú con el hermano que está quizás pasando por alguna enfermedad, alguna situación familiar, con sus hijos en el trabajo, alguna escasez, Señor Padre. Sé tú con cada uno de ellos. Para ti no hay nada imposible, Señor. Pero no quiero terminar, Señor Padre, sin decirte que sea tu voluntad la que se cumpla. Que nosotros como hijos tuyos podamos acogernos a tu voluntad y entender que es la mejor para nuestras vidas, Señor. Que todo ocurre por un propósito divino para ver tu gloria manifestarse en nuestras vidas. Te damos gracias, en tu nombre Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Como siempre decimos, si este contenido, ¿verdad?, ha ministrado tu corazón, compártelo con otras personas, compártelo con tus familiares, con amigos, con todos, para que todos podamos tener esa relación más íntima con el Padre. Así que nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga.